A constatar el quórum. Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Presente. Presente. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Presente. Presente. Asambleísta Uquilla Ortega Raúl. Presente. Presente. Asambleísta Cadena Huertas Francisco Javier. Sí. Presente. Asambleísta García Pozo Diego. Presente. Presente. Asambleísta Paredes Torres Washington. Presente. Presente. Asambleísta Presente. Zuclanga Valdivieso Byron. Ausente. Asambleísta Yaguana Echeverría Andrea. Presente. Presente. Asambleísta Yepes Martínez Héctor. Presente. Presente. Asambleísta Zambrano Alcibar Magda. No se encuentra presente. Contamos con quórum, señor presidente, para instalar la presente sesión. Muchas gracias. Por favor, demos lectura de la convocatoria. Enseguida, señor presidente. Quito, 28 de abril de 2020, convocatoria. Por disposición del abogado Dr. Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la comisión a la sesión ordinaria número 16 a desarrollarse el día miércoles 29 de abril de 2020 a las 15:30, la misma que se realizará por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom y de la reunión 823-321-8511, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el licenciado Lenín Moreno, presidente de la República, mediante decreto número 1017 de fecha 16 de marzo de 2020. Se tratará del siguiente orden del día. Recibir aportes y observaciones de las siguientes autoridades dentro del análisis para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Señor Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Ingeniero Henry Yandún, representante de Constructores Positivos, clúster de la construcción a nivel nacional. Arquitecto Robert Murillo, presidente del Colegio de Arquitectos de Azuay. Y abogado Diego Ceballos, representante de la organización Gobernanza Local. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Si no tenemos solicitudes de cambio del orden del día, por favor, demos lectura al primer punto. No existen solicitudes de cambio del orden del día, señor presidente. Primer punto del orden del día, recibir aportes y observaciones de las siguientes autoridades dentro del análisis para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Consta en primer lugar el señor Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias nuevamente, Bernardo, bienvenido. Tal como hicimos en la sesión anterior, en honor al tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que algunos son autoridades locales y obviamente pues tienen una responsabilidad más especial ante esta emergencia. Si hay alguna pregunta, observación, vamos evacuándolas intervención por intervención para que así no necesariamente pues se tengan que quedar durante toda la sesión los comparecientes. Así que con esa aclaración, pues, concejal Bernardo Abad, nuevamente bienvenido y tiene la palabra, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. A todos los presentes nuevamente un saludo. Paso primero, señores asambleístas, a agradecerles porque en comisiones anteriores que tuvimos, pues, el honor de estar aquí, nosotros habíamos pedido que haya ciertos cambios en la LOTUS y estos cambios sabemos que ya se están llevando adelante, sobre todo en la ampliación del plazo para la aprobación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que incluyen los planes de uso y gestión del suelo que tenían que ser presentados y aprobados hasta el 15 de mayo, es decir, en pocos días. Nosotros habíamos hecho esta solicitud hace 3 o 4 meses, pero sabemos que está en proceso de aprobación o de tratamiento, así que de antemano, muchísimas gracias porque sabemos que ustedes son los que han llevado adelante este pedido y les agradecemos. No quisiéramos que ningún alcalde incurra en alguna ilegalidad al no cumplir con este requisito que está incluido dentro del COTAD. Muchísimas gracias. Y señor presidente y autoridades, algunos temitas que nosotros consideramos pueden facilitar
que los administrados, es decir, que los ciudadanos de todos los 221 cantones del país puedan hacer las cosas más rápido y sobre todo en este proceso que vamos a entrar de la nueva normalidad en la que requerimos una reactivación económica y productiva, creemos nosotros que podrían aplicarse y haber algunas reformas que podrían ayudar para aquello. Por ejemplo, en los procesos sujetos a autorizaciones de los gobiernos locales. Es por todos conocido que los gobiernos autónomos descentralizados, en particular los municipios y los consejos y los distritos metropolitanos, hablemos de Quito, son los niveles de gobierno más cercanos a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, en función de las competencias que tenemos. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que haya, en el marco de esta coyuntura, nos encontramos atravesando que es importante que los municipios y sus procesos administrativos dejen de ser una limitante para que los ciudadanos puedan emprender actividades económicas que obviamente hoy día son más necesarias que nunca. Y una de esas actividades económicas que de manera más importante permitirá el desarrollo de las economías locales será el sector de la producción. Por lo tanto, tenemos que propender a procesos que permitan que con la mayor agilidad posible los ciudadanos y las empresas de esta industria accedan a sus autorizaciones de edificación. Es decir, la construcción, tenemos aquí al ingeniero Henry Yandún que va a participar luego, y justamente hemos estado con ellos, constructores positivos, y trabajando con los sectores de la construcción de Quito para hacer que se faciliten ciertos procesos. Entonces, en este sentido es importante incorporar, y aquí nuestro primer pedido, recomendación, a que ustedes lo puedan discutir, incorporar al COTAD una disposición que permita fortalecer aquellos procesos de otorgamiento de licencias de construcción. Y en este marco el apoyo del sector privado y de los colegios profesionales es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Quito, el municipio tiene entidades colaboradoras, entre ellas el Colegio de Arquitectos, que se encarga de los procesos de revisión y certificación de los planos arquitectónicos, lo cual, si bien ha permitido agilitar de cierta manera estos procesos constructivos, aún terminan siendo insuficientes considerando la cantidad de administrados que requieren este tipo de licencias constructivas. Recurrir a la iniciativa privada para facilitar los procesos de otorgamiento de licencias en materia de la construcción, así como otras actividades económicas, por lo que nos permitimos sugerir que dentro del capítulo del COTAD, que hace referencia a la actividad jurídica de las administraciones, de los gobiernos autónomos descentralizados, se incorpore una sección relacionada con las entidades colaboradoras, cuya función sería colaborar justamente con los gobiernos autónomos en la verificación del cumplimiento de normas administrativas y reglas técnicas correspondientes para los procesos de licenciamiento en edificaciones, fraccionamientos, para el ejercicio de actividades económicas. Obviamente, nosotros lo hemos podido ver en el Distrito Metropolitano, que facilita y realmente es muy útil, pero los otros gobiernos autónomos descentralizados no lo tienen. Si se incluye dentro del COTAD, sería muy útil para todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque agilitará el otorgamiento de licencias y vamos a facilitar para que lo que ahora sale en 3, 4 meses pueda reducirse ese tiempo y podamos ya entrar a una actividad de la construcción mucho más rápida. Ese es nuestro primer pedido. Obviamente todo esto nosotros ya les hemos hecho llegar, debe estar ya en sus mails, señor presidente, tal vez en el suyo, y en los citras de todos los señores asambleístas, ya justamente incluso con algunos detalles más técnicos. En cuanto a las particiones judiciales de bienes inmuebles, la señora asambleísta Vilma Andrade, como ex concejala, sabrá que tenemos un gran problema con eso, porque las normas contenidas actualmente en el COTAD establecen que para el caso de particiones judiciales de bienes inmuebles se requiere de manera obligatoria y previa el informe favorable del consejo donde se encuentra el inmueble, los consejos cantonales. En la práctica, esto puede conllevar una dilatación innecesaria de procesos judiciales y dependiendo de la celeridad con la que estos consejos otorgan sus autorizaciones para ejecutar particiones judiciales, puede demorar meses,
nosotros en el Consejo del Distrito Metropolitano estamos recibiendo algunas particiones judiciales que tienen 4 o 5 años de haber sido ingresadas por la función judicial. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que estas autorizaciones, sí, tengan que ser entregadas por el gobierno autónomo descentralizado, sin embargo, no por el Consejo. Que el Consejo delegue que estas particiones judiciales sean otorgadas por una de las entidades que corresponden al asunto territorial, más no por el Consejo, porque ahí es donde se traban las cosas. Y esto facilitará realmente, notablemente, que las particiones judiciales, muchas de ellas por división de bienes, por herencias, demoren, pero eternidades, lo cual no es correcto para el ciudadano, para el administrado. Un tercer punto, señor presidente, señores asambleístas, es la dinamización de la economía a partir de los datos abiertos. En agosto del año pasado, señor presidente, señores asambleístas, pudimos participar en unas conferencias regionales de datos abiertos y ahí pudimos constatar, y nos dijeron por experiencias en otros países, que unos datos abiertos del sector público, no se diga de los municipios, podría mejorar la productividad en un 5 o 6% en todas las actividades. Además que datos abiertos, que es ya una obligación, pero que no se está cumpliendo, podría hacer que una persona que tiene alguna necesidad de información no vaya hasta una de las dependencias municipales a hacer el pedido de información, sino simplemente al ingresar en una página web, en la página de datos abiertos, pueda recibir esa información y no tenga que esperar 15 días, un mes, 2 meses, en cuestión de segundos. Y eso mejora la productividad y, por otro lado, hace que seamos más eficientes en los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, el Instituto Latinoamericano de Datos Abiertos señala que los datos abiertos pueden contribuir a generar ganancias económicas en distintos ámbitos. En el caso de los gobiernos, por ejemplo, los datos abiertos pueden ayudar a mejorar la prestación de los servicios públicos y la reducción de costos vía operación, eliminación o duplicación de información. Ahora, en este momento, yo creo que es el momento preciso para que, aprovechando de que estamos en un boom, que se nos adelantó la historia y que todo tiene que buscar ser pues vía internet y vía telemática, esta podría ser una gran oportunidad para, aplicando datos abiertos, podamos tener mucha más facilidad de recibir esta información inmediatamente. Y esos son los 3 puntos, señor presidente y señores asambleístas, que obviamente los exponemos rápidamente, sabemos de su tiempo, pero que consideramos nosotros son indispensables para mejorar la productividad. El señor ingeniero Yandún va a hablar también de un tema muy importante con el cual estamos totalmente de acuerdo. Uno de ellos es, pues, eliminar esta superintendencia de control territorial, que creemos que es una aberración y que no puede ser que quien no cumpla con aquello, alcalde me refiero, tenga incluso, o poder ser o podría ser destituido de su cargo, cuando sabemos que el uso de suelo tiene que ser una gestión que la realicen los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quién es mejor que los municipios para saber el uso de suelo que se dé pues a su territorio? Así que nosotros apoyamos también la propuesta que va a hacer el ingeniero Yandún y creemos que va a ser muy útil también para mejorar la productividad. Hoy más que nunca requerimos que todos los sistemas, todos los procesos sean lo más rápido posible. Tenemos que ir a esta nueva normalidad y tenemos que hacerlo con nuevas ideas, generando nuevas iniciativas, y creemos que estas 3 iniciativas podrían ayudarnos mucho, si ustedes así lo creen conveniente y lo analizan en este proyecto de reforma al COTAD. Muchísimas gracias, señor presidente, señores asambleístas, gracias por recibirnos y esperemos que hayan sido de utilidad estas pequeñas recomendaciones. Muchísimas gracias al concejal Bernardo Abad. En efecto, el tema de los planes de ordenamiento territorial y uso de gestión de suelo hemos planteado como comisión, apoyando lo resuelto por lo propuesto, perdón, por los asambleístas Diego García y Mónica Alemán también, que se incluya en la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. Aprovechando ahorita que hay un proyecto urgente, a propósito, el asambleísta Diego García me pidió la palabra sobre este tema, así que, por favor. Muchas gracias, presidente.
En relación a lo que acaba de manifestar en el primer punto el señor concejal, para conocimiento de usted, señor concejal, nosotros, quienes somos parte de la comisión, hemos tenido una iniciativa de poner en consideración una reformatoria aprovechando la presentación de la ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas. En ese aspecto creo que es importante la iniciativa que tomamos con la compañera Mónica Alemán y que fue apoyada unánimemente por la comisión y que fue expuesta ya a la comisión que está tratando, que en primera instancia, el tema. Para su conocimiento, señor concejal, le voy a leer lo que nosotros ponemos ya en la parte resolutiva de la reforma. Dice así: sustitúyase la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelos con el siguiente texto: los gobiernos autónomos descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año, luego de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, en el caso de realizar alguna intervención que según la normativa vigente requiera de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar dicha intervención. Esto era una preocupación porque, como usted manifiesta, pues el 15 de mayo ya tendrían que entregar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Algunos gobiernos autónomos descentralizados ya lo tienen realizado. Es una pena, una lástima que realmente, pues, con esta situación de la crisis sanitaria, tenemos que cambiar inclusive la planificación territorial. Y ahora, pues, los gobiernos autónomos descentralizados, sus tres niveles de gobierno, el provincial, el cantonal y parroquial, tendrán que rehacer absolutamente todo en función de esta circunstancia. Y por eso, señor concejal, nosotros ponemos en consideración de que los gobiernos autónomos tengan 12 meses después de que pase esta crisis sanitaria. De esa manera creo que es el tiempo prudente ya tienen algunos gobiernos autónomos ya algo realizado. La planificación se va a cambiar en los gobiernos autónomos y, lógicamente, pues hay que acoger el nuevo ordenamiento territorial y también la construcción de los PUCs en función de esta normativa de la crisis sanitaria. En eso, pues, señor concejal, ha habido un apoyo unánime por parte de la comisión, está en consideración ya se trató en la comisión que está tratando la ley de ordenamiento de finanzas públicas, pues pienso que el día jueves ya se somete a primer debate, pues y estaremos pendientes porque la idea fundamental es garantizar a las autoridades, a los gobiernos autónomos descentralizados, que esto no quede en el limbo, porque si es que no se presenta el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, inclusive pues las autoridades van a ser objeto de algunas circunstancias que no valdría la pena pues con esto que estamos viviendo. Más bien creo que es el ánimo de la comisión es de cuidar y garantizar que ustedes sigan trabajando adelante y fortaleciendo a los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, señor presidente, para su conocimiento, señor concejal. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, asambleísta García, efectivamente este es un tema en el que unánimemente hemos coincidido todos los legisladores y estamos seguros tendrá también eco positivo en el pleno de la asamblea. Muchas gracias nuevamente al concejal Bernardo Abad. Por favor, señora secretaria, demos lectura a la siguiente comparecencia. Señor presidente, siguiente comparecencia, el ingeniero Henry Yandún, representante de Constructores Positivos, clúster de la construcción a nivel nacional. Gracias, bienvenido al ingeniero Henry Yandún, un gusto tenerlo en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea y lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Buenas tardes, abogado Héctor Yepes, presidente de la comisión. Buenas tardes, señoras, señores asambleístas. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en representación de Constructores Positivos. Mi presentación va a ser muy corta porque me va a apoyar Alberto Andino en los detalles, quien para mí es uno de los mayores expertos en el tema. Nosotros consideramos que las dos leyes, la COTAD y la LOTUS,
Son muy buenas leyes porque nos llevó mucho trabajo desarrollarlas y entendemos que son perfectibles como todas las cosas. Nosotros consideramos que no deben fusionarse las dos leyes porque son de diferente naturaleza y diferentes objetivos. Pero aparte de eso, nosotros consideramos que en esta época sería un grave error hacer esta unificación, esta fusión o esta absorción, porque la construcción ahora sí es literal. Hay gente que come o no come si la construcción se activa o no se activa. Van a haber muy pocos proyectos, va a haber muy poca demanda y algunos municipios inclusive están paralizados esperando lo que suceda en esta comisión o en la asamblea. Y nosotros creemos que se afectaría a muchas cosas. Ustedes tienen que, por favor, entender que aunque ustedes tengan buenas intenciones, en la práctica las cosas son difíciles. Una simple resolución del MIDUBI para activar todo el proyecto de vivienda BIS-VIP nos ha llevado 4 meses. Imagínense cuando se haga todos estos cambios que ustedes pretenden. Pero sobre todo un detalle fundamental que sí creemos que es perfectible es el tema del SOT. Nosotros consideramos que no puede ser posible que una persona designada por el Ejecutivo tenga capacidad hasta de destituir a alguien que hemos elegido democráticamente. Eso no es correcto y eso pasaría a ser una posición muy política y no debe ser lo correcto. Nosotros sugerimos más bien que el SOT sea un consejo técnico de asesoría, porque el principal problema que tenemos es los municipios que son pequeños, que no tienen recursos. Lo que hablaba Bernardo Abad hace un momento de las entidades colaboradoras. Señoras y señores asambleístas, en el Ecuador, en las ruralidades o en los municipios pequeños, todo es informal, porque obviamente los municipios no tienen técnicos, no tienen expertos para revisar si la construcción es sismo resistente o no es sismo resistente. Yo creo que ese tipo de actividad es la que debemos enfocar, cuidar a la gente, cuidar la productividad y generar empleo. Hasta aquí nomás mi participación, presidente. Muchas gracias. Pediría que por favor le otorgue la palabra a Alberto Andino, expresidente del Colegio de Arquitectos Nacional y de Quito. Por favor, gracias también por acompañarnos. Alberto Andino tiene la palabra. Un gusto. Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores, qué gusto. En realidad, de esta comparecencia obedece y quería ver si se les puedo compartir un archivo, por favor, si me puede nadie habilitar para compartir un archivo. No le escuchamos bien, tenemos como interferencia en la comunicación del señor Alberto Andino. ¿Alguien me escucha mejor? No realmente, no se escucha claramente. ¿Existe alguna interferencia? Tal vez. Ahí tal vez. ¿Escuchan? Sí, ahí está mejor. Sí, por favor. Quería ver si es que me puede permitir compartir un archivo, por favor. Sí, enseguida le activo, por favor. Listo, ahora puede compartir la pantalla. Ya, gracias. ¿Se ve ya el archivo? ¿No? No se ve claramente. Ahí tal vez, no sé. Qué raro. A ver, un momentito. Vamos a ver. Veamos si ahí podemos. Y si no, ya le damos sin la presentación. No es problema. No. ¿No se ve la presentación? Se ve, Se ve muy pequeñita, Alberto, pero es muy pequeño. Yo creo que debería seguir nomás tal como está. Sí.
Bueno, en definitiva de lo que se trata es lo que ya Henry decía. En primer lugar, yo quería comentarles que cuando yo fui presidente del Colegio de Arquitectos ya hace 6 o 7 años, más incluso, fuimos parte del equipo que elaboró la ley. La asamblea gastó sobre los $200,000 en una asesoría con las Naciones Unidas para recoger, yo podría decir, yo fui parte de ese proceso, lo mejor que se ha hecho en América y en España para dotarle de instrumentos de planificación y de gestión a los municipios. Miren, en el Brasil, por ejemplo, grandes obras urbanas se realizan con este sistema de suelo creado desde hace más o menos 15 años, en donde de lo que se trata es que la ciudad también se beneficie de la inversión que hace en el proceso de desarrollo urbano. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de la Ruta Viva. El Estado gasta $300 millones y de repente los terrenos que antes costaban $10, $20 pasan a costar $100, $150. La ciudad tiene que recuperar los beneficios, obviamente sin especulación, de el desarrollo de la urbanización. Entonces, en ese sentido, esta ley es conceptualmente diferente a la COTAD. La COTAD es una ley muy compleja de régimen administrativo, competencias, una serie de temas que ustedes están tratando y que son de índole administrativo. La COTAD, en rigor, es una ley que le provee de instrumentos de planificación y de gestión de suelo. Instrumentos como los siguientes. Hay todo un grupo de instrumentos para mejorar la planificación urbana. Todos los que tienen alguna experiencia en municipios, y está aquí Vilmita, que es nuestra decana, ha estado muchos años en el municipio, sabemos que los planes de ordenamiento territorial muchas veces se han convertido en libros que nos demoramos en escribir o que se los copia de un municipio a otro y quedan archivados. Y luego la ciudad es la que con decisiones administrativas justamente crece sin control, sin planificación. En ese sentido, el primer grupo de instrumentos para planificación prevé ya los niveles de la planificación, prevé que con claridad se puedan hacer planes parciales, dentro de esos planes parciales que se puedan hacer unidades de actuación urbanística o macroproyectos que ya son espacios de territorio mucho más pequeños, hablemos de 10, 20, 40 hectáreas, donde se pueden desarrollar macroproyectos y que esos macroproyectos puedan tener una dotación de una normativa específica en función de las necesidades del proyecto y el desarrollo territorial. Miren, hoy que estamos con el coronavirus, ojalá esto sea la oportunidad, por ejemplo, para desarrollar de manera profunda una ciudad en base de centralidades y microcentralidades, para que la movilidad ciudadana no sea la que tiene metro o la que mejores vías tiene, sino la que menos moviliza, la que genera centralidades autónomas donde se pueda desarrollar la vida ciudadana conectada así con vías de primer orden. Estos niveles de planificación que se prevén, además, ya permite hacer una normativa en la cual, por ejemplo, el COS, el CUS, la altura de edificación, puedan ser planteadas en función de un diseño urbano. Ustedes saben que, por ejemplo, para poner un ejemplo, el viejo aeropuerto de Quito tiene 140 hectáreas y es obvio que en las vías que le colindan y en los alrededores se puede elevar a 30, 40 pisos frente a un parque en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hoy sucede? Ese tipo de proyectos, por ejemplo, cuando se modifique el límite urbano, ahí vienen los instrumentos en cambio de financiamiento de la ciudad. Un límite urbano hace que de manera perversa, yo diría, por una línea, de la línea hacia afuera, hacia el sector rural, cuesta lo que cuesta una hacienda, porque ahí no se puede edificar, sino muy poco, y puede costar, digamos, yo hice una consultoría a nivel nacional en términos rurales pegados a las ciudades, cuesta alrededor de 10, 5, 15 dólares el metro cuadrado. En cambio, de la línea urbana hacia adentro, donde ya se tiene otra capacidad de edificación, pasa a costar 10 veces más.
Solo ese cambio, por ejemplo, genera grandes beneficios que muchas veces han sido utilizados con fines especulativos y que la ciudad en definitiva no se beneficia en nada. Otro instrumento es el de la concesión onerosa de derechos. Tiene que ver con la capacidad del suelo en su edificación. El valor del suelo urbano no es por las características del suelo en sí mismo, sino que están en función de la cercanía al acceso a vías, a infraestructura y por lo que ahí yo puedo edificar. Yo muchas veces pongo de ejemplo 1 hectárea en el parque metropolitano donde no se puede edificar nada, ¿cuánto vale? No puede valer nada. Y 1 hectárea en la Avenida Patria que se puede edificar 18 pisos puede valer 10 millones de dólares. Entonces, estas decisiones que tienen que ver con grandes beneficios que produce al suelo urbano, las decisiones de planificación, se las han venido tomando sin tener un instrumento que permita compartir esa utilidad. Miren, la gran obra, yo mismo hice durante cerca de 10 meses, se preparó un estudio para el desarrollo del viejo aeropuerto, con edificación de 30, 40 pisos, solución de los principales equipamientos modernos que necesita la ciudad. Pero ¿de dónde financiamos? Ahora vamos a entrar en una época de profunda crisis económica. Pero ahí el tema es que el propio suelo es el que financia. Si nosotros elevamos a 30, 40 pisos, el estudio que nosotros hicimos permite generar nuevo suelo urbano, nuevos metros cuadrados, en alrededor de 4 millones de nuevos metros cuadrados. Ese suelo, si nosotros le ubicamos en valores para la clase media en ese sitio, que hay una fórmula de cálculo que la ley establece precisamente los mecanismos técnicos para eso, podría costar más o menos del 10% del precio de venta que se le puede ubicar, digamos, en 900 o 1,000 dólares el metro, costaría alrededor de 90 a 100 dólares el metro cuadrado nuevo que se crea. No se perjudica a nadie, es el suelo adicional al que ya el dueño de una casa tenía en la zona del aeropuerto, digamos, 3 pisos, del cuarto al 40º, digamos, ya costaría eso. Y no es que todo eso se lleva a la ciudad. La ley obliga a hacer dentro del polígono de intervención de esa medida, sea declaratoria de urbano a rural, sea incremento de edificabilidad, un cálculo en función de quién aporta qué. Si el propietario tiene el suelo, pues le corresponde, es un ganar-ganar y además tiene que haber consenso, por lo menos con el 51% de los propietarios de esos polígonos. Es una ley que su bondad es que no es invento de nadie. Lo que se hizo es recoger 15 años de experiencia en el Brasil, más de 12 años de esto que existe en Colombia. En España igual existe la posibilidad de hacer, en definitiva, el concepto de suelo creado y poder conjuntamente, digamos que las empresas constructoras que ven que hay equipamientos, que hay la posibilidad de desarrollar, si se sube a altura y si el proyecto además, que ahora tenemos que lanzarnos a hacer proyectos sustentables, además puede hacerlo, pues bien, esas inversiones para el desarrollo de esos equipamientos, en el caso del viejo aeropuerto, el proyecto que nosotros presentamos con 4 millones de nuevos metros cuadrados, se generaba por el desarrollo de esa zona más de 400 millones de dólares. Es decir, hoy hay algunos técnicos colombianos que dicen las ciudades ya no se financian vía el impuesto predial. Las ciudades hoy se financian con el suelo. La nueva moneda es el suelo. El suelo porque además permite que el que se beneficia sea el que paga. O sea, comparte en rigor. No estamos compartiendo utilidades ni mucho menos, sino pagando un bien que es el suelo. Esa es la diferencia fundamental con esa barbaridad que el señor Correa fue a hacer con la ley de plusvalía. Ahí quería meter las manos a los bolsillos de todo el mundo y entrar a descalabrar el sector de la construcción. Entonces, hasta ahí estos argumentos de la importancia de mantener la independencia de esta ley, de que esos instrumentos que la ciudad puede disponer para generar el desarrollo urbano,
para que podamos realmente llenar los vacíos, generar y planificar obras, financiarlas en urbanización consorciada, como se llama, grupos de pobladores y la municipalidad juntos haciendo la obra y aportando en función del beneficio que luego ese suelo va a tener. Y lo otro es el tema que, siendo una ley, yo les digo, realmente muy buena, en esa parte nosotros ya no participamos. De repente apareció ahí un régimen administrativo que, como decía Henry, no tiene presentación alguna. Y no solo es la superintendencia, yo les quiero hacer caer en cuenta en eso. Ahí se crean dos organizaciones de este régimen administrativo. La una es el Consejo Técnico de Desarrollo Urbano, que la integran 3 personas. El director de SEMPLADES, de la Planificación Nacional, quien lo nombra, el presidente de turno. Lo integra el rector del Hábitat y Vivienda, que es el ministro de Vivienda, quien lo nombra, el presidente de la República. Y como tercer miembro, el presidente de la AME. No tiene ningún sentido que en un Consejo Nacional Urbano de Desarrollo de la urbanización, que es el que tiene que mirar los proyectos y el desarrollo del territorio nacional al mediano plazo. ¿Cómo logramos generar un territorio más equitativo? ¿Cómo dejamos de tener 2, 3 polos de desarrollo y el resto abandonado? ¿Cómo hacemos que en definitiva existe una red de conexión, no solo ya en el caso de vías, sino digital en todo el territorio? ¿Cómo logramos una equidad entre las distintas regiones del país y donde las culturas se incorporen al desarrollo urbano solamente con proyectos de mediano plazo? El gran problema que tenemos en el país, solo les digo como ejemplo en el IES, es que el consejo directivo del IES no lo dirijan sus afiliados, lo dirige el gobierno de turno. Y el gobierno de turno no es la mejor garantía para una visión de largo plazo de los afiliados, más bien es su mayor peligro. Entonces, esas cosas hay que ir corrigiendo. En este caso, nosotros planteamos que este consejo técnico debe no llamarse técnico, porque es un eufemismo. Ahí sí se juega la política de a de veras, la del mediano plazo. Debe llamarse Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es como sucede en otros países, en donde se hacen las grandes líneas del desarrollo. Ahora, por ejemplo, en la necesidad del desarrollo sustentable, tenemos que regresar a ver a la naturaleza. Tenemos que generar nuevas formas de movilización, más ligadas a no solo el vehículo individual, el que podamos hacer conexión entre ciudades, conexión de muchos tipos. Ese Consejo Nacional debe integrarlo las universidades con las facultades correspondientes, deben integrarlo la sociedad civil, deben integrarlo una serie de organizaciones, también el gobierno de turno, obviamente, pero no puede tener absoluta mayoría. El problema es que ese régimen administrativo se diseñó al estilo Correa. Un consejo de 3 personas de la cual el presidente mandaba y una secretaría que eso sí no tiene nombre. Una sola persona con capacidad sancionatoria sobre todos los alcaldes y prefectos del país, casi sin ningún procedimiento. Eso sí tiene que desaparecer. Pero en cambio viene lo otro. Desaparece y nosotros estamos planteando que al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano sea adscrito no una superintendencia con fines sancionatorios y persecutorios, sino una secretaría técnica que tenga 3 funciones, señores asambleístas. Una secretaría técnica que en primer lugar, capacitación. Todos estos más de 20 instrumentos que contiene la ley son realmente chino para la mayoría de nosotros. Son instrumentos muy buenos, pero que son técnicos, que hay que saberlos. A nuestros funcionarios de los GATS hay que formarles en esto. No es cuestión de nombrar un superintendente que si no aplica bien cuando declara un terreno de urbano a rural y según el criterio del superintendente no aplicó bien, no cobró lo que debía, se va a la cárcel. Porque hay 4 páginas de régimen sancionatorio. Eso es una vergüenza en una ley. Delitos graves, de medianos, muy graves y no sé qué. Pero sí lo que corresponde es capacitar,
En segundo lugar, un gran equipo de asesoría que cuente incluso con asesoría internacional para que no exista esta gran diferencia que existe entre los GATS de nuestro país, donde siempre los recursos van a parar a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque son los que tienen capacidad de presentación de proyectos. Los otros prácticamente ninguna posibilidad. Proyectos que son financiados por el mismo suelo que desarrolla. Entonces hay que asesorar justo en la elaboración de los nuevos planes de ordenamiento territorial, en los nuevos PUGs, programas de uso y gestión de suelo, en donde se pueda, como dice la ley, desarrollar y prever grandes zonas de suelo, que habiendo sido rurales e incorporados no tienen por qué costar demasiado y que puedan ser los espacios donde se pueda desarrollar la vivienda social. Eso requiere una, ya no solo capacitación, sino un acompañamiento en positivo. Aquí nadie va a estar sancionando, de lo que se trata es apoyarles, asesorarles, y una tercera función que sí es necesaria porque un juez cualquiera del régimen administrativo, un juez del régimen judicial, quiero decir, no tiene la información técnica necesaria para evaluar si en algún caso hubo un mal uso de estos instrumentos. Por lo tanto, esta Secretaría debe hacer una tercera función, que es la de, en caso de haber una denuncia ciudadana o de oficio de un acto que no sea reñido con la ley o que sea en función de intereses particulares, preparar un informe técnico completo para que sea la justicia ordinaria la que tome las medidas correspondientes para que la Contraloría actúe. Estamos llenos, pero llenos de mecanismos sancionatorios y de leyes sancionatorias. Creo que es suficiente, pero sí este Consejo puede y debe presentar documentos técnicos para evaluar las autoridades. Eso es lo que nosotros queríamos plantearles. Sería un retroceso histórico despojarles a los municipios de esos más de 20 instrumentos de planificación. Yo sé que saltaron hasta el cielo todos los asambleístas, obviamente cuando les pusieron la superintendencia. Eso fue perverso porque casi ni se leyó el resto de la ley. Hoy recuperemos lo bueno que tiene la ley, vamos adelante, enfrentemos esta crisis con estos instrumentos que no requieren financiamiento externo, sino el desarrollo de nuestros propios beneficios, de nuestra propia riqueza, de nuestra propia tierra, que le regresemos a ver al sector rural como es, y ahí podamos hacer y levantar el nuevo Ecuador que necesitamos. Eso es lo que yo quería decirles, señores asambleístas. ¿Aló? Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias por la claridad en las exposiciones. Sin duda esto será pues parte de lo que debemos debatir en esta comisión y luego en el pleno de la Asamblea, donde hay varias posturas. Por favor, asambleísta Vilma Andrade, tiene una observación, pedido de palabra. Muchas gracias. Bueno, pues aprovecho para saludar. Es un gusto que esté Henry Yandún y también Alberto Andino en esta comparecencia. Un saludo igual a Bernardo Abad y bueno, ya vendrán los otros comparecientes. Yo solamente quisiera enfocar y más bien ubicar a ustedes en el tema más bien de orden político dentro de la Asamblea que tiene esas definiciones también. Nosotros recibimos esta propuesta de reforma al COTAD en el que se incorpora justamente el plan de ordenamiento territorial, estos instrumentos que muy claro ha explicado Alberto y nos da, y no solamente ustedes, nosotros también hemos dicho en el pleno de la Asamblea, en el debate, la necesidad de que justamente abramos este espacio de diálogo para que podamos mejorar la propuesta y que no se mezclen estos dos instrumentos que sin duda van a generar conflictos. Un poco el argumento que se da
es en dos vías. Uno, que es el tema de la eliminación de la superintendencia, que todos estamos de acuerdo y que bueno, con ustedes coincidimos, pero me gusta que nos den una alternativa que es absolutamente válida. Pero el otro es que lo que se ha hecho es no eliminar, sino incorporar todo el articulado, porque está efectivamente así, está todo el articulado, está dentro del COTAD. Yo quisiera que sobre esa base de esta incorporación y de que el COTAD existe ya la norma, ¿cuál sería el conflicto? Porque esa es un poco la argumentación que se ha esgrimido. ¿Por qué no separarlo? Porque, claro, eran dos cuerpos totalmente distintos, ya eso lo tenemos absolutamente claro, pero lo que se ha hecho y lo que se señala es, se derogó esta normativa, pero está incorporada dentro del COTAD en todo el articulado. Entonces, sí me gustaría, justamente ustedes como técnicos, puedan explicar un poco más amplio sobre esta precisa consulta que estoy haciendo. Y muchas gracias y qué gusto verles a los tiempos. Gracias. Por favor, habilitemos el audio. Alberto, por favor, tú. Sí, pero ¿sí me escucha? Ahí la escuchamos, ahí la escuchamos. Sí, Vilmita, tienes toda la razón. En realidad está incorporado el articulado. El problema es que la COTAD en sí misma es una ley muy larga, compleja, trata una cantidad de asuntos. Y cuando ya entramos al régimen administrativo, que es justamente el que estamos conversando, es un régimen administrativo que no podría ser solo de una ley o solo de una parte del articulado y de otra no. Este Consejo Nacional, que pretende ser un organismo planificador, más que un organismo que resuelva, qué sé yo, temas de límites, temas de competencias, toda esa complejidad que es el manejo administrativo de los GATS, se caería, yo creo, en un mar de problemas sin que sea realmente técnico atendiendo a la planificación del territorio. Si algo le falta a este país es planificación territorial. Los territorios que tienen personas, que tienen cultura, que tienen una forma distinta de hacer las cosas, requieren una planificación que sea correspondiente a las características físicas del territorio y culturales. Eso, un Consejo Nacional, en este caso, o se pone a resolver problemas de límites o de competencias, ese tipo de cosas, o piensa el país del futuro, piensa cómo integrarse a esta necesidad de que hoy existan líneas globales de salvar el planeta, por ejemplo. No puede estar metido en temas administrativos. Lo mismo la Secretaría Técnica. No podría ser, creo yo, una Secretaría Técnica de la parte del articulado que tiene que ver con la planificación urbana, sino que ya tendría que tener asimismo una serie de otras implicaciones. Creemos que eso le complica muchísimo la real aplicabilidad de algo tan importante como es introducir la técnica, introducir los conocimientos en el manejo urbano. Miren, si algo hoy el coronavirus nos termina diciendo es que debemos confiar en los científicos. Por no confiar en esto del coronavirus, nos hemos llenado la boca con Hábitat 3, el Foro Urbano Mundial, 17 Objetivos del Milenio, pero son declaraciones que se quedan ahí como declaraciones. Y solo el virus nos está haciendo acuerdo de que estamos acabando con el planeta. Entonces, organismos como estos, que se crearían a propósito de ser parte de una ley técnica, realmente podrían tener la posibilidad de en el mediano plazo seguir manteniendo. Miren, es lo que hizo Medellín. Medellín ha sido declarada la ciudad modelo del desarrollo en el mundo, porque van como 6 administraciones municipales que han seguido los mismos conceptos y han ejecutado cada administración de acuerdo a lo que va pudiendo hacer, a sus ideas, pero dentro de una línea estratégica de cuidado del ambiente, de superar la informalidad, de generar espacio equitativo, resiliente y sustentable en los territorios.
Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Señora secretaria, ¿podemos por favor dar lectura a las siguientes comparecencias? Enseguida, señor presidente. Siguiente comparecencia, arquitecto Robert Murillo, presidente del Colegio de Arquitectos de Azuay. Por favor, démosle la palabra. Bienvenido, arquitecto Murillo. Un gusto tenerlo con nosotros y le escuchamos con atención. Buenas tardes, abogado Héctor Yepes Martínez, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, a todos los asambleístas que se encuentran presentes y que forman parte de la comisión. Un saludo a Henry y a Alberto, a todas las personas que asisten a esta reunión virtual. El proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, que es el tema que nos compete ahora, si nos pueden ayudar con la siguiente hoja. El sector de la construcción, representado por algunos presidentes gremiales y colectivos de la sociedad civil organizada, hemos visto con gran preocupación la posible derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso, Gestión de Suelo, la LOTUS, que está tratando en la Asamblea Nacional. El artículo 4.49 manifiesta: se deroga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, ya que sus normas relativas a la planificación y ordenamiento territorial se vuelven a incorporar al COTAD y se elimina la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, creada como entidad técnica de vigilancia y control de la competencia constitucional de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural en el cantón, asignado a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. Eso es lo competente a lo que queremos tratar hoy. Esto está incluido en la reforma en lo que respecta al COTAD y le inserta la LOTUS. Queríamos poner unos antecedentes en los ámbitos y objetivos de cada una de estas leyes, la del COTAD y de la LOTUS. El COTAD. Este código establece la organización político-administrativo del Estado ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. Eso es lo que manifiesta en su ámbito de acción el COTAD, la LOTUS. El objeto. Esta ley tiene por objeto fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias del ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen para que se articulen eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable y a la vivienda adecuada y digna. El ámbito de acción. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación de desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él, realizadas por el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados y otras personas jurídicas públicas o mixtas en el marco de sus competencias, así como personas naturales o jurídicas privadas. Siguiente, por favor. El pronunciamiento que hacemos a través de los gremios. Apoyamos las reformas tratadas a cuerpos normativos como el COTAD y la LOTUS, pero estas deben ser de manera independiente, donde podamos participar los diferentes sectores para que exista una mejor y efectiva articulación y capacidad de gestión con los diferentes niveles de gobierno, ya que el COTAD contiene procesos político-administrativos, tal como lo mencionó Alberto,
y la LOTUS establece con especificidad procesos de planificación, ordenamiento territorial, gestión de suelo, etcétera, como muy ampliamente intentó manifestar en su intervención Alberto Andino. Existen muchos puntos que deben ser detenidamente analizados, socializados y propuestos a través de la creación de un comité técnico legal, conformado por diferentes actores, tanto públicos como privados, que garantice la participación ciudadana en temas de tanta relevancia para el país. Siguiente, por favor. Por lo cual proponemos la eliminación del artículo 449, donde se deroga la LOTUS, ya que de darse su derogatoria sería una regresión en los derechos fundamentales como son el derecho a la ciudad, a vivir en un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna donde prime la función social y ambiental de la propiedad, generando una serie de reformas obligatorias a leyes, resoluciones y ordenanzas que ya se han ido creando en cada uno de los GATS basadas en la LOTUS, absolutamente innecesario en estos momentos que debemos propender a la reactivación de la economía. Y por tanto rechazamos categóricamente su unificación en un solo cuerpo normativo, el COTAD. Siguiente, por favor. Aspectos como los considerados en el numeral 449, en lo que se refiere a la Superintendencia de Uso y Ocupación de Suelo, SOT, sugerimos debe esta institución redefinir sus funciones y o atribuciones de su superintendente para que sean encaminadas a ser un organismo de control netamente técnico a través de un proceso claro, debido proceso conformado por diferentes actores, ya que estamos seguros que el ordenamiento de nuestros territorios requiere un control en sus procesos urbanísticos y una coordinación adecuada y oportuna de los diferentes niveles de gobierno. 4. En lo referente al Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, este cumple un papel fundamental en la elaboración de normativa técnica para la implementación de la ley. Proponemos debe reestructurarse la conformación del mismo con el fin de generar mayor ámbito de participación, incorporando actores de la sociedad civil y trabajar en su operatividad, instrumentación, generando una propuesta luego de un análisis a través de una discusión ampliada. Hasta ahí el pronunciamiento que hemos tenido varios gremios de la construcción, también junto con colectivos como Constructores Positivos. Muchísimas gracias por permitirnos participar. Muchísimas gracias por la intervención. No tenemos ningún pedido de aclaración, así que ha sido muy clara la exposición. Y le agradezco nuevamente por acompañarnos. Y señora secretaria, por favor, indíquenos cuál sería la siguiente comparecencia. Siguiente comparecencia, el abogado Diego Ceballos, representante de la organización Gobernanza Local. Gracias, bienvenido, abogado Diego Ceballos. Un gusto que nos acompañe en esta sesión y lo escuchamos con atención. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores asambleístas e integrantes de la comisión. Muchas gracias por la oportunidad de comparecer en el seno de la comisión para hacer ciertas observaciones a lo que sería el proyecto de reforma. El ámbito de nuestras propuestas se basa primero en la promoción del gobierno abierto y fortalecimiento de la participación ciudadana. Esto va un poco ligado a lo que había señalado previamente el concejal Bernardo Abad con relación a la necesidad de impulsar los datos abiertos, entre otras cosas. Más adelante lo veremos. 2, la gestión de los órganos legislativos. 3, mecanismos de cogestión. Y finalmente, la adecuación de la iniciativa popular normativa a la legislación, tanto constitucional como infraconstitucional, que establece las pautas para presentar este tipo de iniciativas en cualquier nivel de gobierno. En ese sentido, quisiera referirme primero al aspecto relacionado a la promoción del gobierno abierto y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Nosotros estamos proponiendo que uno de los fines que se tiene que incorporar a la legislación que regula los gobiernos autónomos, específicamente en el artículo 4, sea la incorporación de efectivamente la promoción del gobierno abierto como un esquema de gestión pública basado en los principios de transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía,
Esto es muy importante toda vez que en los últimos años se han venido incorporando una serie de iniciativas en la materia, tanto a nivel nacional, en los diversos órganos del poder público. La Asamblea, de hecho, no es ajena a este tipo de iniciativas. Ustedes hace mucho tiempo ya han venido desarrollando políticas para implementar justamente una política de parlamento abierto, valga la redundancia. Entre otros aspectos, el gobierno nacional ha expedido el plan de acción de gobierno abierto en un trabajo colaborativo con la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Y, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito también cuenta con su plan de acción de gobierno abierto, que fue elaborado de manera colaborativa con el sector productivo, la academia y algunos ciudadanos que se han involucrado en esta materia. En esta misma línea es muy importante no solo la incorporación del gobierno abierto como uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, sino que también hay que ir afinando algunos aspectos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana que actualmente existen en los gobiernos locales. Y en particular me quiero referir al mecanismo de la silla vacía, porque de la práctica se evidencia que este mecanismo es útil en tanto esté atado a criterios de transparencia de la información. Como ustedes sabrán, a nivel nacional, el órgano legislativo, la Asamblea, tiene una ley que regula de manera muy específica cuáles son las obligaciones respecto de la transparencia de absolutamente todos los proyectos legislativos que se manejan en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, los gobiernos locales no cuentan con una norma que establezca esta obligatoriedad, y en la práctica eso deriva en que los ciudadanos no puedan hacer un uso efectivo de los mecanismos participativos en los órganos legislativos, como es el caso de la silla vacía, porque básicamente el ciudadano no interviene en aquello que desconoce. Les voy a poner un ejemplo muy concreto de cómo se han ido dando estas cosas. Por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2016, es decir, 8 años después de la expedición de la Constitución, finalmente se aprueba la normativa que regula el sistema de participación ciudadana y en específico el mecanismo de acceso a la silla vacía en el Consejo Metropolitano. Sin embargo, en el primer año de aplicación de esta normativa no se tuvo ninguna solicitud de acceso a la silla vacía en el Consejo Metropolitano, cosa que llamaba la atención porque previo a la expedición de la normativa había un número, digamos, llamativo de ciudadanos que requerían el acceso a este mecanismo participativo. La regulación específicamente lo que establecía es que los ciudadanos podrán acreditarse para discutir asuntos de interés general con voz y voto, previa designación de las organizaciones de la sociedad civil, así como de otros mecanismos participativos. Sin embargo, si los ciudadanos desconocen qué proyectos de ordenanzas se están tramitando al interior del Consejo Metropolitano, en este caso puntual, mucho menos iban a poder acceder a los mecanismos participativos. Es así que en 2017 se implementa una política de transparencia legislativa y todos los proyectos normativos se empiezan a publicitar en la página web, y como consecuencia directa de esta mecanismo legislativa, en los 3 años subsiguientes ya existieron 29 organizaciones de la sociedad civil que acreditaron sus representantes, un titular y una. Casos como estos podemos encontrar a lo largo del país en muchos cantones, y adicionalmente quiero hacer énfasis en el uso que se está dando a la silla vacía. La norma, lo que te establece en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el COTAD, define que puedes participar a través de la silla vacía para la discusión de asuntos de interés general. Sin embargo, en la práctica, lo que está sucediendo en muchos casos, por ejemplo, acabo de revisar hace unos días un acta del Cantón Baba en la cual se acreditaba a la silla vacía a una ciudadana que era la peticionaria de un fraccionamiento, es decir, ella era la interesada directa y estaba accediendo al órgano legislativo con voz y voto para resolver un que se iba a beneficiar. Por lo tanto, hay que afinar algunos aspectos relacionados a el mecanismo de participación de la ciudadanía en la silla vacía para que no se tergiverse la finalidad del mismo. Adicionalmente, es importante señalar que en la práctica legislativa local, lamentablemente, no existe una cultura parlamentaria tan desarrollada como a nivel nacional. La ley orgánica de la función legislativa es muy detallada con relación a todo el procedimiento parlamentario. Por favor, si es que podemos pasar a la siguiente lámina. Muchas gracias. A partir de la vigencia del COTAD, en el año 2010, existieron una serie de dudas sobre la aplicación de las normas relacionadas con el procedimiento parlamentario
en los consejos provinciales, municipales e incluso en las juntas parroquiales. Y el problema básicamente, sobre todo en el caso de los gobiernos municipales, estaba vinculado a que la antigua ley orgánica de régimen municipal desarrollaba de manera muy detallada todos los aspectos vinculados a el procedimiento parlamentario al interior de los consejos. De esto será testigo la asambleísta Vilma Andrade, que tuvo una larga experiencia en el Consejo Metropolitano de Quito, al amparo de la antigua ley de régimen municipal. Sin embargo, cuando entra en vigencia el COTAD, cambian las reglas del juego y esto genera confusión en muchas autoridades locales, alcaldes, prefectos, consejeros y concejales respecto de las aplicaciones de la norma. Esto se evidencia con las consultas reiterativas que a lo largo de estos casi 10 años han formulado a la Procuraduría General del Estado sobre la aplicación de estas normas. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo en este sentido es desarrollar de manera más detallada el procedimiento parlamentario, tanto para la publicidad de las sesiones, todo lo relacionado con la manera de efectuar las convocatorias y la periodicidad con la que se tiene que hacer esto, además con un criterio de transparencia, porque toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a esta información. Adicionalmente, estamos proponiendo que se detalle algo que parece absurdo, pero en realidad siempre genera inquietudes: los tipos de votaciones, cómo se computan las mayorías, y esto nos lleva a un a un aspecto vinculado a esto, que es el procedimiento de remoción de las autoridades de elección popular en los consejos municipales, provinciales y en las juntas parroquiales. Si ustedes revisan el artículo 335 y el artículo 336 del COTAD, lo que te establece en el artículo 335 es el procedimiento que se tiene que seguir en caso de que quien es denunciado es el alcalde. Básicamente la denuncia tiene que ir dirigida a quien lo subroga, es decir, el vicealcalde o en el caso de las prefecturas al viceprefecto, etc. Sin embargo, existen casos en los cuales las dos máximas autoridades del gobierno autónomo descentralizado son denunciadas y el COTAD solo te prevé que en caso de ausencia del alcalde, quien puede convocar a las sesiones del consejo o de la comisión de mesa para sustanciar las denuncias de remoción es el vicealcalde. Pero en caso de tener un impedimento simultáneo, no está previsto en la norma cómo se tiene que proceder. Incluso se llegan a dar casos en los cuales todos los integrantes de la comisión de mesa han sido denunciados. Esto pasó en el Consejo Metropolitano de Quito en el año 2018 puntualmente. Y ante falta de una norma expresa, lamentablemente no se pudo continuar con el procedimiento porque no se tenía previsto quién efectivamente tenía que realizar la convocatoria para continuar con el trámite. Esto con relación al procedimiento, pero si ya vamos más adelante al artículo 336, tienes una norma que te señala que para efectos del cómputo de la mayoría requerida para remover a una autoridad en los consejos o juntas parroquiales, requieres de los 2/3 de los integrantes del órgano legislativo. Eso en concordancia con todo el texto del COTAD. Sin embargo, cuando hablamos de la remoción del alcalde o de la máxima autoridad ejecutiva, para hacerlo de manera general sobre todos los gobiernos autónomos, este artículo 336 te señala que tienes que excluir al alcalde o a la autoridad ejecutiva para efectos del cómputo de la mayoría requerida. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Quito está integrado por tiene 22 miembros, 21 concejales y el alcalde. Para efectos del cómputo de la mayoría, para destituir al alcalde, es un ejemplo, tienes que eliminar al alcalde, es decir, el cómputo de los 2/3 se hace sobre 21. Necesitas 14 votos para remover al ejecutivo en este caso. Sin embargo, no existe esa misma previsión en el caso de remoción de cualquier otro integrante del legislativo, es decir, para remover a un concejal, el cómputo se hace sobre 22. Para remover a un concejal finalmente necesitarás 15 votos. Esto se replica no solo en el Consejo Metropolitano de Quito, que tiene 22 integrantes, sino lo mismo sucederá en aquellos consejos integrados por 16 personas, por 12, por 10, por 7 y por 6. Todo órgano legislativo que esté integrado por este número de personas tendrá exactamente el mismo efecto al momento de computar las mayorías requeridas por el artículo 336 para la remoción del Ejecutivo de su respectivo nivel de gobierno, lo cual a nuestro modo de ver, en definitiva, termina siendo
algo discriminatorio para quien ejerce el Ejecutivo a nivel local, toda vez que siendo una autoridad que ha sido elegida por toda la jurisdicción, recordemos que los concejales son elegidos por ciertas circunscripciones dentro del cantón, por ejemplo, el alcalde es elegido en la totalidad del cantón y sin embargo para removerlo al alcalde necesitas menos votos que para removerlo a un concejal. Esto habría que armonizar de modo tal que la remoción, sea cual sea la dignidad, se requiera de los mismos votos. Adicionalmente, nosotros estamos, como les señalaba, estábamos requiriendo la incorporación de ciertas normas que aclaren el sentido de la iniciativa popular normativa. Lamentablemente, a nivel local, por la falta de cultura parlamentaria, lo que existe es un desconocimiento generalizado en muchos casos de cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para la expedición de una ordenanza. En muchos casos, pese a que los únicos facultados para presentar son alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales para resoluciones, en ese caso puntual, los concejales y los consejeros en su respectivo ámbito de gestión, los ciudadanos suelen presentar proyectos de ordenanza sin acogerse al procedimiento específico de la iniciativa popular normativa. Finalmente, quiero hablar sobre los mecanismos de cogestión. Lo que estamos buscando a través de la propuesta que ya les hemos remitido a través de un oficio en el cual se detalla claramente cuál es el texto actual, cuál es el texto que proponemos y la justificación para cada uno de estos casos. Los mecanismos de cogestión, lo que estamos buscando es ampliar y facilitar los espacios de participación con diversos sectores de la sociedad que puedan generar procesos en los cuales la ciudadanía efectivamente puede incidir de manera sustentada en las realidades locales. Es necesario que el marco jurídico otorgue las herramientas que viabilicen estos procesos sin que esto implique una renuncia al gobierno local al cumplimiento de sus funciones. Es decir, queremos promover que efectivamente existan cada vez más espacios de colaboración, no solo con las organizaciones sociales, barriales, etcétera, sino también una apertura de los gobiernos locales a la academia, al sector productivo, a las organizaciones de la sociedad civil en general. Evidentemente, todas las autoridades locales tienen un equipo que conforman con conocimiento técnico específico en las diversas ramas en las cuales ejercen las competencias los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, el conocimiento específico del cual nos proponemos nutrir a través de la academia, de la sociedad civil, etcétera, nos permite generar valor público y en el caso puntual de la liberación de datos públicos, como señalaba el concejal Abad, incluso nos permite generar valor económico a través de la promoción de nuevos emprendimientos, entre otros que nosotros como autoridades locales podemos facilitar a la ciudadanía únicamente a través del acceso en formatos abiertos y reutilizables de la información que disponen los gobiernos autónomos descentralizados. De modo general, lo que nosotros queríamos proponer, como les señalaba, tenemos un texto específico en el cual hemos hecho llegar ya a la Secretaría de la Comisión a fin de que se tome en consideración dentro de la discusión previo al segundo debate. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Diego Ceballos. También muy claro, no tenemos ningún pedido de precisión, así que le agradezco nuevamente por su presencia y quisiera, por favor, por secretaría, nos indiquen cuál es la siguiente comparecencia. No tenemos más comparecencias, señor presidente. Gracias, entonces tenemos... No sé cómo pedir la palabra. ¿Sí? Estoy levantando. Raúl, disculpa, es que por favor por el chat pidamos la palabra porque si no nos hacemos un enredo. Perdón, no me di cuenta. Por favor, Raúl Oquilla tiene la palabra. Gracias, Héctor. Compañeros, muy buenas tardes. Lo que pasa es que estoy desde mi celular porque se me complicó la tablet. No sé utilizar bien, pero por ahí encontré algo para alzar la mano y alzar la mano. No hay problema, más bien disculpa por no haber visto. Bueno, muchas gracias. Yo más bien quisiera dejar planteadas algunas interrogantes con respecto a la defensa, pero una defensa, no quisiera calificarla de intereses, pero sí una defensa demasiado sólida sobre la no derogatoria de la LOTUS
a pesar de que se les dice una y mil veces que no se está derogando nada, sino que se está incorporando esa normativa a la ley reformatoria integral del COTAD. Hace un rato la compañera Vilma Andrade les preguntó qué opinión tenían de que se haga esta incorporación y que no estemos eliminando absolutamente nada. No respondieron. Entonces quedan unas interrogantes para mí muy serias. Primero, ¿dónde estuvieron cuando se empezó, digamos, cuando se cuestionó estruendosamente la vigencia de la LOTUS porque atentaba contra la descentralización, la desconcentración y la autonomía de los GATS? No es atentatorio a la autonomía de los GATS que los planes de ordenamiento territorial, competencia exclusiva de los GATS, municipales o metropolitanos, para los cuales se está pidiendo ampliación de plazo para que puedan ser debidamente preparados, aprobados, socializados. Pues con la vigencia de la LOTUS, estos planes de ordenamiento territorial, competencia exclusiva de los GATS, en un gran porcentaje van a tener que depender de lo que diga la estructura administrativa, quede como quede, si es que queda, de la LOTUS. ¿Es o no es así? Cuando se puso en vigencia la LOTUS, se acusaba al gobierno de que lo que quería era tener un instrumento de condicionamiento para favorecer sus intereses de gobierno central a cambio de conceder autorizaciones, asignaciones o cualquier otra cosa de ventajas a los gobiernos autónomos seccionales. ¿Eso ya se olvidó? ¿O es que algunos sectores de la sociedad civil encontraron en verdad la forma de utilizar la LOTUS para condicionar decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados? Yo lo quisiera dejar ahí nomás, para esto meditarlo un poco más y llevarlo al debate aquí, en el seno de la comisión, cuando ya entremos de lleno a aprobar o a revisar el informe para el segundo debate de la reforma integral al COTAD, o en el pleno de la Asamblea Nacional cuando se trate al segundo debate. Pero, insisto, no me gustaría pensar que ciertos sectores de la sociedad ecuatoriana encontraron en la LOTUS un instrumento de condicionamiento a las decisiones de los gobiernos autónomos seccionales. Gracias, compañero presidente. Muchas gracias, asambleísta Raúl Auquilla. Sin duda, parte de los temas que tenemos que debatir y tal vez el tema más álgido de esta reforma. Por favor, asambleísta Vilma Andrade, nuestra vicepresidenta, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera reconocer las comparecencias de todos. Yo creo que ha sido enriquecedor para el trabajo que estamos desarrollando y que es una gran responsabilidad frente al país. Y sí, tenemos divergencias, de hecho, en esta comisión y habrá que nutrirnos. Y creo que ha sido importante estas comparecencias que han sido solicitadas, así como fueron también de los académicos. Entonces yo sí hago una distinción del tema, porque es claro de que si vino acá, como vinieron de la Flaxo y de otros organismos, y como los propios alcaldes, como el alcalde de Cuenca, como los alcaldes de otras ciudades que se han pronunciado precisamente en coincidencia con lo que ahora han dicho nuestros comparecientes. Yo creo que ahí está claro y justificado de que esto va más allá del interés personal, grupal, es un interés del país, son instrumentos distintos. Yo lo mencioné, yo lo señalé en el pleno de la Asamblea y quiero que se conozca también para quienes nos han visitado esta tarde y que ha sido muy clara realmente sus exposiciones, es que
cuando son dos cuerpos normativos distintos, y tuve un lapsus anteriormente cuando me refería a que se incorporó el plan de ordenamiento territorial, era efectivamente el OTUX al que me refería que se incorporó, pero al estar incorporado, siendo normas técnicas y las otras administrativas, sí puede generar un conflicto, o sea, no hay un beneficio, no es que se beneficia el hecho de tener los instrumentos aparte. Pero bueno, en todo caso, este será un debate que ojalá lo podamos desarrollar quizás en forma más amplia para que podamos quizás no argumentar de que como ya fue un informe realizado y que lógicamente aprecio yo, ahí hay un gran trabajo de compañeros que inclusive, como es el caso del colega Raúl Auquilla, que terminó su intervención hace un momento, él fue prefecto de la provincia de Loja y tiene, por lo tanto, un gran y amplio conocimiento de lo que implica la administración de un gobierno autónomo descentralizado en esa línea de gobierno de la prefectura. Pero yo quisiera pedirles a Alberto, que no pudo abrir su presentación, pero que nos remita, será muy valioso contar con esa presentación. Igualmente, el que realizó el arquitecto Roberto Muñoz de Cuenca, y también un saludo para Diego Ceballos, que también nos acompañó y que también yo creo que es una normativa muy interesante, que eso no está realmente normado, en eso al menos no habrá ningún inconveniente y creo que debemos incorporarlo porque constando y siendo parte también de la norma constitucional, la participación ciudadana articulada a través de la silla vacía, esta si no la normamos, efectivamente no es válida, no es deficiente. Entonces yo creo que esta tarde ha sido realmente, yo diría, muy provechosa y quiero pedirles, por tanto, por favor, que se nos remita las presentaciones que nos van a servir a futuro para este debate. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Vilma Andrade. Me uno a ese pedido. Por favor, a todos los que nos han acompañado, si las presentaciones nos la pueden hacer llegar, y si tienen cualquier otro documento o criterio que nos quieran hacer llegar, pues con todo gusto lo recibiremos, y también por secretaría, pues enviarlo, si llega a través del correo institucional de la comisión, a todos los integrantes de esta mesa legislativa. Para finalizar, entonces, pues yo quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Aquí estamos para debatir de manera plural, hay distintos criterios sobre estos temas, esa es la democracia y eso es lo que debemos hacer en esta comisión, y luego en el pleno de la asamblea. Yo en lo personal no he anticipado ningún criterio en este tema que sin duda refleja un trabajo ya hecho de la comisión. También hay criterios que se suman por parte de distintos actores y ojalá pues logremos un consenso que vaya en la línea de defender las autonomías y también en la línea de tener herramientas eficientes para nuestros gobiernos locales y sobre todo para las familias, para los ciudadanos del país. Así que les agradezco mucho a los comparecientes, a los asambleístas, al equipo técnico también por el gran trabajo coordinando estas comparecencias y continuaremos, por supuesto, con el debate. Y nuevamente, por favor, a los asambleístas miembros de la comisión, si desean que se incorpore cualquier comparecencia de cualquier punto de vista sobre este tema de debate, pues con todo gusto lo ponemos inmediatamente en la agenda de la comisión, con lo cual nos despedimos entonces y clausuramos esta sesión. Clausura la sesión siendo las 17 horas. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. A todos.